Ahora vamos a cambiar de tema. Tenemos en línea a Fernando Bertonati, psicólogo y apoderado legal de los colegios del arzobispado. Vamos a hablar con él porque está en danza la restricción de celulares en las escuelas. El arzobispado lo está impulsando y bueno, queremos conocer un poquito más de esta propuesta. Gracias por la invitación, gracias por dar este espacio. Sí, la semana pasada hicimos hincapié y anunciamos y empezamos a implementar desde el 1 de mayo o desde hoy como día hábil la restricción de celulares en los colegios del arzobispado. Eso es cierto. Estamos en un proceso de adaptación de los chicos y familias para que estos puedan manejarse de esta manera, ¿no? No sé a qué apuntabas tu pregunta. Eh, digo, hay varias cuestiones para debatir, ¿no? Pero una de ellas me parece que estamos siempre apuntando a ver por qué los chicos no dan pelota en el aula, por qué no respetan al docente, por qué se rompió el criterio de autoridad y podemos juzgarlo como responsabilidad del celular, de la red social. Ahora, ¿no hay otros mecanismos de fondo fallando? Y esto en todo caso es el síntoma. Digo, si el chico que está sentado en un aula, en lugar de estar atendiendo lo que ocurre, está jugando otra cosa, ¿no está fallando otra cosa? Mira, la pregunta es muy, muy buena. Evidentemente hay un síntoma, es una pregunta que va en la línea de lo que yo me dedico, ¿no? Hay un síntoma y también hay una práctica cultural. Un poco yo, con quienes me preguntaron en esta línea, que me parece como muy atinado hacerlo, como para empezar a reflexionar, uno de los síntomas de la época es estar en varios lugares a la vez. No tiene que ver con que si un dispositivo y lo que ofrece un dispositivo es bueno o es malo. El dispositivo no es ni bueno ni malo, pero ese uso y esa invasión de ciertos espacios y también el que no esté recomendado para ciertas edades y que no esté recomendado tanto tiempo para ninguna edad, es algo que nos tenemos que empezar a cuestionar, ¿no? Los chicos terminan expuestos, hay una situación muy compleja dentro de las familias, en la vida cotidiana, y esto repercute también en el aula. ¿Ayuda a la concentración no tener el dispositivo? Sí, pero nos desafía a que empecemos a generar espacios de vinculación diferente y acompañar esos espacios. Esto es un desafío educativo, hay que educar en el uso de estos dispositivos. Si me preguntás, un sueño que yo tengo como apoderado de los colegios es que los chicos, a medida que van pasando los años, puedan hacer un uso responsable de las tecnologías que existan. Hoy serán los celulares, mañana serán otras cosas, ¿no? Fernando, buenas tardes. Te habla Enrique Villalobos. Buenas tardes. ¿Cómo se da los que hemos estudiado por el método presencial tradicional de tiempos inmemoriales, a los que alguna vez estudiamos también a través de Internet? En el caso del aula ahora, en el aquí y ahora de Mendoza y de los colegios privados o los colegios públicos, ¿por qué no? El uso del celular en el aula no está impidiendo o está perjudicando el valor de la presencialidad y sí utilizar los dispositivos para completar información, para estudiar o para analizar una clase desde el domicilio, desde la casa, desde otro lugar. Si no se superpone la atención en el aula al docente con el uso del dispositivo en clase. Hablando con el principio de que se utilice para eso, ¿no? Que estén jugando con el teléfono, por ejemplo. Uh-huh. Mira, el dispositivo puede ser muy útil en la medida en que esté pensado como algo que aporta algo a la educación y a que ese chico que está allí aprenda, digamos. Y aprenda no solamente contenidos, sino que aprenda colaborativamente a explorar situaciones que llevan a un mayor conocimiento, aplicación de ese conocimiento y a entender cómo funcionan algunas cosas para poder enfrentarse el día de mañana a la vida. Enfrentarse a la vida puede ser encontrar un trabajo o puede ser relacionarse con otras personas o puede ser incluso seguir una carrera universitaria si fuera su vocación.
En el aula, ese dispositivo, para que funcione como un dispositivo que permite un espacio educativo, esa clase tiene que estar pensada con ese dispositivo y con las aplicaciones que ese dispositivo está ofreciendo con un fin determinado. Después se van a presentar conflictos, situaciones, obviamente porque se tienen que presentar en un aula situaciones problemáticas para trabajar con ellas. La escuela cumple una función muy importante, que es la de ser receptiva de situaciones que pasan en la vida cotidiana. Hoy más que nunca las escuelas son un espacio donde muchos síntomas de la vida cotidiana son llevados por los chicos. No sé si respondo a la pregunta que me estás haciendo. Es una pregunta bastante reflexiva porque nos permite pensar muchas cosas. Ahora, vuelvo a insistir, no es un problema con el dispositivo, sino que es un plan educativo para repensar cómo trabajamos con las tecnologías dentro del aula. A la par, la escuela tiene que ir invirtiendo en ciertos tipos de plataformas que utilicen la IA, que sean con un fin educativo y que vaya acompañando los procesos de aprendizaje y el proceso de socialización de los chicos. Fernando, buenas tardes. Daniel Gallardo lo saluda. Buenas tardes. Fernando, a ver, bueno, y por todo esto que le he respondido a mis colegas, ¿cómo van a concatenar, por lo menos en la educación privada, en los colegios que usted representa, ¿no? Los colegios del arzobispado, esto, la restricción total del uso del celular o ver de qué manera, repito el concepto, concatenar eso con la educación que hoy impone, obviamente, introducir a la misma en la tecnología? Bien, está muy buena la puntuación de los detalles que me planteas. En primer lugar, en el nivel primario no vamos a utilizar dispositivos porque no son recomendados desde ningún área para esas edades, ¿no? En el nivel secundario estamos trabajando con los equipos directivos para que se incluyan aplicaciones o utilización del dispositivo con fines educativos y estamos incorporando con algunas empresas plataformas que utilizan la plataforma y la IA para trabajar desde casa, para trabajar con dispositivos como notebook en las distintas escuelas y también se pueden utilizar los celulares con la debida planificación. Por eso hablamos no de prohibición, sino de una restricción a lo puramente educativo. No sé si con esto te respondo o termina siendo como muy general, ¿no? No, está bien. Fernando, la última de mi parte, digo, el celular en las escuelas ha determinado cierta cantidad y calidad de problemas que incluso van más allá. Hubo muchos casos en Buenos Aires de juego, plataformas de juego y adolescentes apostando por su teléfono. ¿Han podido medir ese efecto también? ¿Cómo es esa dimensión del problema que es un poco distinta, pero bueno, hace al tema celular? En realidad, el problema parte de esas prácticas que comienzan fuera de la escuela y que también pueden pasar en la escuela. Lo que empezamos a hacer es primero restringir el acceso a esas plataformas, que siempre esto se renueva a través de la conexión de Wi-Fi de las instituciones, ¿no? Pero lo mismo, a ver, volvemos a un tema educativo. Los chicos están muy expuestos, no solamente al efecto que vos mencionás, que es gravísimo, sino a un montón de plataformas y a un montón de prácticas que algunas incluso han aparecido hace poco y que son delictivas y que hacen daño. El grooming, el bullying, la exposición de la vida íntima de los chicos, el exponerse a ciertas prácticas de otros adultos, el incluso terminar siendo estafados, manipulados, etcétera. Es una problemática que hoy nos atraviesa a todos. Primero como padres, los que lo sean, o los que tenemos niños y adolescentes en nuestras familias. Y después es, reitero, un problema educativo en el sentido que es un desafío. Es decir, no podemos negar que lo virtual forma parte de la vida cotidiana de los chicos y también de los adultos de hoy. Pero tampoco podemos decir que dejarlos solos en esos espacios es un lugar seguro. Muchas familias parten de esa falacia, dicen, bueno, mi hijo está en un lugar seguro, y no es así. Es decir,
es un lugar que tiene riesgos muy grandes y donde necesitan la mediación y el acompañamiento de un adulto que los acompañe, un adulto que pueda señalar que están en un riesgo y que en el caso necesario tenga que intervenir. Si me preguntaba a mí como profesional del área de la salud que atiendo a adolescentes, y si me preguntaba a mí como responsable de tantos adolescentes en instituciones educativas, es necesaria una intervención de las escuelas como un mensaje también de autoridad y un mensaje adulto donde dice, mira, tenemos que acompañarte en esto porque realmente están vulnerados tus derechos, estás en riesgo y tenés que aprender a convivir con esto. Y te voy a decir algo más. Los chicos, cuando salen de las instituciones educativas de la educación obligatoria, cuando salen de la secundaria, terminan muchas veces perdidos y expuestos en estos espacios a través de los dispositivos por no haber sido acompañados en un aprendizaje, sea por la familia o por las instituciones educativas. Lo digo como, digamos, como un examen de autocrítica, de decir, che, no podemos estar ajenos a estos procesos del desarrollo tan importante y no podemos de ninguna manera estar ausentes. Muchísimas gracias, Fernando. Muy clarito, muy amable.